Y ahora sí. Listo, chicos. El día de hoy, pues, es nuestra sesión 16. Dentro de nuestro contenido programático, indica que de la sesión 16 a la 18 debemos trabajar lo que son métodos de ordenamiento. El trabajo de esos métodos de ordenamiento, entonces, implica que ustedes identifiquen y conozcan lo que son métodos de ordenamiento de tipo burbuja, selección e inserción shell, así como métodos de búsqueda que son secuencial, binaria, transformación de claves y operaciones básicas. Los métodos de ordenamiento, entonces, básicamente, de aquí surge que vaya en cadena este tema, porque las estructuras de datos son utilizadas para almacenar información. ¿Cuáles son las estructuras de datos que trabajamos nosotros? Filas, colas. Pilas, colas, listas. Muy bien. Entonces, las estructuras de datos nosotros las usábamos para almacenar datos, valores o información. Y cada estructura de datos funcionaba por medio de una cantidad de nodos, ¿cierto? Entonces, sin embargo, cuando yo necesitaba recuperar esa información, o si yo necesito recuperar esa información que estoy guardando en las estructuras de datos de forma ordenada, no lo puedo hacer. Es decir, ellas por sí solas no ordenan información, ni las listas, ni las pilas, ni las colas, a menos que yo lo inserte en los datos de forma ordenada. Es por eso que nacen los métodos de ordenamiento. Los métodos de ordenamiento nos permiten ordenar esas estructuras de datos, valga la redundancia, garantizando que la información que se introduzca o se guarde allí, independiente de la forma en la que se haga, quede de forma ordenada. Existen varios métodos para ordenar esas estructuras de datos que ya nosotros conocemos. Los métodos de ordenamiento no son utilizados con frecuencia. ¿Por qué? Porque básicamente depende de la cantidad de información o el flujo de información que se quiera ordenar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál creen o qué ejemplos de bases de datos proponen ustedes de bases de datos robustas de la información que almacene Colombia o de las personas que vivimos en Colombia, por ejemplo? EPS. Las EPS, ¿sí? Las bases de datos que tiene el Sisbén, por ejemplo. Los bancos. Los bancos. Entonces, si nosotros miramos en los ejemplos nuestros, pues son datas o información muy pequeña. Mientras que se ve necesario aplicar métodos de ordenamiento cuando tengo pues simplemente información para ordenar no de un tamaño mayor, ¿sí? Entonces los métodos de ordenamiento varían teniendo en cuenta la complejidad de información que quieren ordenar. Y además porque de una u otra forma los métodos de ordenamiento es tiempo, ¿sí? Tiempo que se demora una aplicación en organizar 5.000, 2.000, 10.000, 20.000 registros de información o de datos que se están almacenando. Entonces, hay métodos de ordenamiento que son más sofisticados, más difíciles de implementar, pero que son eficientes en cuestión de tiempos de ejecución, ¿sí? Entonces, esos métodos nos garantizan a nosotros que puedan quedar en un orden o en una secuencia que nosotros definamos, numérico, alfanumérico, de forma descendente o en forma ascendente. Entonces, hay que tener en cuenta que los métodos de ordenamiento, cuando nosotros hablábamos de nodos, ¿sí? Y de listas y de colas y de pilas, se hacía un recorrido por esas estructuras de datos. Pero
Obviamente, dependiendo la cantidad de información que yo esté guardando en esas estructuras de datos, pues asimismo va a ser el recorrido que tenga que hacer el método de ordenamiento que yo seleccione. ¿Por qué? Porque asimismo serán las veces que él tenga que llevar un dato de un nodo a otro para dejarlo de forma ordenada. Entonces tenemos nuestros famosos métodos que vamos a trabajar y que son los que nos define el contenido programático. El día de hoy vamos a trabajar con el método burbuja. El método burbuja es uno de los algoritmos más sencillos, ¿sí? Que permiten simplemente organizar los datos intercambiándolos de posición, si están en el orden equivocado. Para eso es necesario que ese método burbuja se ejecute muchas veces hasta que él garantice que ya no hay ningún otro cambio para hacer o ningún otro ajuste para realizar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la prueba que aquí yo tengo una lista con estos datos. 12, 25 y 10. ¿Sí? Yo los inserté de esa forma. ¿Cuántos nodos tendría esa lista? 3 nodos, ¿listo? Y cada nodo tiene su valor o su dato guardado. ¿Qué hace el método de ordenamiento o el método burbuja? Él toma el primer valor que encuentra en ese nodo y hace una comparación con el nodo que sigue. Entonces, él compara 12 con 25. 12 y 25 es mayor, entonces yo lo voy a dejar el 12 primero y el 25 después. Ahí está bien, entonces no tengo que hacer ningún intercambio. Pasa al segundo nodo. Llega al segundo nodo y lo compara con el tercero. Entonces, en ese proceso de comparación, él identifica que entre 25 y 10, el primero que debe ir, ¿cuál es? Si estamos ordenando de menor a mayor. 10. 10. Entonces, él automáticamente cambia los valores independiente del nodo donde yo lo haya guardado, ¿sí? Porque él al final lo que garantiza es que la información me quede ordenada. Vuelve y como aquí ya finalizó, en el último nodo, él se devuelve y vuelve y hace la comparación. El nodo tiene guardado un valor 12 y el nodo que sigue tiene guardado un valor 10. Entonces aquí yo tengo que hacer un intercambio. Es lo que interpreta el método burbuja. Y le coloca el 12. Y vuelve y compara. El 12, este nodo tengo un valor de 12. Luego tengo un valor de 25. ¿Cuál es menor? 12. Ah, ahí está perfecto. ¿Cuándo finaliza el método de ordenamiento? Cuando él ha hecho todo el recorrido por la estructura de datos que se esté trabajando, puede ser lista, pila o cola, y él haya verificado y garantizado que efectivamente ya no hay más intercambios para realizar de los datos, ¿sí? Es allí donde él ya dice, la lista está ordenada, ya no tengo que hacer nada más y él finaliza su ciclo. ¿Listo? Ese es el ejemplo del método de ordenamiento. Este método se llama método burbuja porque lo que hace o lo que se trata de identificar es que cuando yo hago el cambio o el salto entre un nodo y el otro, se ven los números saltando supuestamente como burbujitas, ¿sí? Es decir, quedan en el aire. Y por eso le colocaron ese nombre de método burbuja, que también se conoce como método del intercambio directo, pero a todos los que somos egresados de ingeniería de sistemas, lo conocemos como método burbuja. Entonces, esa es la función de ese método burbuja. Simplemente él se basa en hacer comparaciones entre un valor y el otro que tenga el nodo, ¿sí? Es por eso que es uno de los métodos, digámoslo, más sencillos y más utilizados,
porque al final él garantiza ese cumplimiento de ordenamiento que yo le especifique. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo donde vamos a visualizar ese método burbuja. Hasta aquí dudas, preguntas, inquietudes, chicos. Profe, una pregunta. ¿Eso solamente funciona con números o también se le pueden implementar También con letras? string. Ok. Entonces en string se tendría que hacer el ordenamiento ya no numérico, sino en forma, en orden alfabético, ¿no? Si yo lo hiciera string, en el que, por ejemplo, yo tenga nombres de personas, entonces ordéneme en forma alfabética de la A a la Z los datos que estoy insertando. Ok. ¿Listo? Muy bien, Jimena. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Listo. Esperemos un segundo que esto corra. Para mostrarle la ejecución y luego poder comprobarla, explicarles las líneas de código y cómo funciona. Listo. Con este ejemplo que les traigo, vamos a hacer un manejo diferente. Nosotros antes en el main le pasábamos los parámetros para que él se ejecutara. Aquí en este ejemplo ya vamos a ingresar los valores por teclado. Es decir, yo ya le voy a definir o asignar qué datos o con qué valores quiero que él ejecute. Entonces, lo primero es que tenemos un arreglo. Antes nosotros le decíamos de qué tamaño eran los arreglos, ¿cierto? ¿Qué tipo de arreglos tengo? Los unidimensionales los conocemos como ¿qué? Vectores. Como vectores. Y los bidimensionales, Matrices. 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 Muy bien. Entonces, primero yo debo introducir de qué tamaño va a ser mi arreglo. Entonces yo voy a decir que mi arreglo va a ser de tamaño 4. ¿Cuántos nodos tendría entonces? 4. 5. Empecemos. Entonces, voy a introducir el valor de 56, el valor de 2, de 4, de 1, ¿sí? Y él tiene 4 posiciones. Me muestra los valores que está guardando el arreglo en este momento. ¿Qué valores está guardando el arreglo? Los que yo inserté y los está mostrando sin ordenar. 56, 2, 4 y 1, ¿sí? Ahora le hago una validación en la que le digo, ¿desea ordenar los números? Sí. Entonces oprimo la letra S. Y él automáticamente le aplica el método burbuja, donde él ordena el elemento 1, el elemento 2, el 3 y el 4. Quedan efectivamente en orden de menor a mayor. 2, 4, 1, 2, 4 y 56. ¿Sí? Esa es la ejecución de este ejemplo que les traigo. A mí me gusta mucho porque es muy completo, ¿sí? Y les permite además agregar funcionalidades nuevas a los algoritmos o a los códigos que venimos trabajando. Entonces, esa es la ejecución. Ahora les voy a mostrar las líneas de código. Para este ejemplo, yo creé un paquete y a ese paquete le agregué un main.
dentro de mi main dejé todo, absolutamente todo. Entonces, antes de eso, debo importar mi librería o mi clase que me permita leer los valores por teclado, que es el escáner. ¿Sí? Tengo mi clase pública y aquí va nuestro main que ya conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Declaramos una variable de tipo de nombre NN, que esta variable de nombre NN es la que va a interactuar dentro del desarrollo de este algoritmo que construimos. Seguido de eso, declaramos o creamos el objeto CS, que es el que nos permite recopilar los datos que yo digite por teclado. Y aquí es donde yo le imprimo, le muestro el mensajito. Introduzca el tamaño del array o del arreglo. ¿Sí? Y le digo que le guarde ese valor que yo digité, me lo guarde en NN. ¿Sí? Para guardar la cantidad de elementos o el tamaño que va a tener el arreglo. Aquí esta línea de código ustedes la conocen muy bien, porque es la que nos permite crear nuestro arreglo. En este caso, este arreglo es un vector o una matriz. Un Un vector. vector. Un vector, muy bien. Tengan en cuenta que aquí, por la cantidad de corchetes planos, si tiene más de uno, es decir, de 2 en adelante, pues es una matriz. Si tiene solo uno, pues es un vector. Entonces aquí yo le estoy definiendo a ese vector qué tipo de dato va a guardar. Entonces va a guardar un tipo de dato entero. Y le estoy colocando el nombre de array n. Y le digo que ese vector va a tener el tamaño NN, que fue el que yo le asigné por teclado, que es el que estamos guardando aquí. Entonces ya él en este parámetro aquí es donde yo le estoy diciendo cuál va a ser el tamaño que va a tener mi vector. ¿Listo? Seguimos con nuestro ciclo for. Este ciclo for cumple la función simplemente de llenar los valores que va a tener guardado mi vector. Entonces, él va guardando cada vez que hace un paso a la siguiente parte del vector, él guarda el dato en una y salta uno, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi contador y él salta uno. Yo le digito el siguiente dato o el siguiente elemento o el siguiente valor, lo guarda y salta al siguiente. Y así hasta que complete el tamaño que yo le definí acá. Luego que él los ha guardado todos, nos va a mostrar este mensajito y simplemente con el método mostrar n nos va a, valga la redundancia, a mostrar qué valores fueron los que yo digité ahí por teclado para que guardara mi vector. Luego tenemos el mensajito que vimos que decía, ¿desea ordenar los números sí o no? Entonces aquí hace su validación, en el cual, teniendo en cuenta lo que yo le digité por teclado, ¿sí? Capturamos o guardamos y dependiendo de eso, pues él ejecuta un proceso. Si le coloco que no, pues simplemente él no me va a mostrar nada ordenado y se sale. Mientras que si yo le digito la letra S, independiente que sea mayúscula o minúscula, él me va a mostrar este título que diga ordenado y va a ejecutar el método de ordenar que se llama ordenar burbuja. Y ahí ha terminado nuestro main. Entonces, ese es nuestro main del ejercicio. Digamos que el main lo hace más largo, el que ya tiene detallitos que lo hacen ver más largas las líneas de código. Ahora vamos a ver nuestros métodos. ¿Cuántos métodos les mencioné que tenían?
Uno. No, hablé de cuántos métodos. 2. Dos. Un método que se llama mostrar n, que es el que Ya. ejecuta cuando no ha ordenado. Solo le muestra todo, ¿cierto? Y otro método que es el que ya le muestra cuando los datos han sido ordenados, que se llama ordena burbuja. Son dos métodos los que yo ejecuto. Y aquí es donde vemos específicamente nuestro método de ordenamiento de burbuja. Entonces, ¿qué hace ese método? Ese método, pues ustedes le colocan un nombre, ¿sí? Yo le coloqué este, me parece que es una forma de identificarlo fácil. Repito, este ejercicio me encanta porque es muy claro en ese sentido. Y le paso por parámetros a mi método el vector. ¿Qué datos le estoy pasando? Los que el vector ya trae guardados. Y además le estoy diciendo que mi vector es de tipo, o que los datos que va a recibir son de tipo int. Y inicia su ciclo o su proceso. Entonces son dos fors anidados. Estos dos for anidados cumplen con la función de hacer comparaciones, ¿sí? Entonces él inicia con el valor que guarda mi contador inicial, que es i. Ese valor inicial que es i me guarda mis datos, pues los básicos que yo tengo en el momento o el que voy a iniciar a comparar. Y en el j me guarda de forma temporal, el dato que yo voy a comparar. Entonces miro el primero en i, por ejemplo, con el ejemplo que les mostré, tengo un valor de 2. Y paso al siguiente y miro, y en el siguiente espacio tengo un valor de 4, y él hace la comparación. ¿Cuál es mayor que el otro? Si es mayor, o bueno, si hay que hacer el cambio, pues acá en esta línea de código él la ejecuta y hace el cambio respectivo. Y vuelve al inicio y hace todas las comparaciones de posición por posición o de elemento por elemento hasta que termina el ciclo. Cuando él ya ha terminado el ciclo, simplemente muestra sus resultados por medio del método de ordenar burbuja. Mientras que en el mostrar n, él solo va haciendo un ciclo desde la posición 0, que es la inicial del vector, hasta la última posición que yo le haya definido que él va a tener. Y él no ordena, simplemente me los muestra sin realizar ninguna modificación a los datos que estoy guardando. Recuerden que otra forma de identificar cuando yo estoy trabajando vectores es porque tiene nuestra constante length. Entonces esta constante length es propia para identificar los vectores. Y allí hemos finalizado las líneas de código que permiten la ejecución del algoritmo que les mostré inicialmente. Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, felicitaciones, quejas, reclamos. Profe, una pregunta. Señorita, ¿Cómo haces para que reconozcas si la S es mayúscula o minúscula? O sea, para que no importe. porque es un string, mira. Y al ir en string yo no le estoy validando si es minúscula o mayúscula. Y él dice ahí que utiliza ese método que me permite identificar si se digitó o no se digitó la letra S en cualquiera de sus condiciones, que solo son dos, mayúscula o minúscula. Ah, ok. ¿Listo? Muy bien. Gracias. ¿Quién más? Con gusto. ¿Quién más tiene dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, quejas, reclamos, felicitaciones? Profe, porque ese array no inicia en cero. ¿A dónde? O sea, cuando tú lo ejecutaste, yo pensé que eran 5 posiciones, por lo que iniciaban, se supone que iniciaban desde cero, ¿no? Sí.
inició en uno, hizo las 4 posiciones. Lo que pasa es que él no nos está mostrando el valor de la posición real, sino el que yo le estoy asignando aquí. Entonces, ¿él qué hace? Él aquí yo le estoy ya diciendo que tiene un valor inicial que es 1 o un Ah, ok. primer elemento. Y él desde ese 1 inicia su conteo. Ah, ok. Digámoslo visiblemente es lo que nosotros vemos, pero por debajo la estructura es como ya la sabemos, que inicia desde ceros. Gracias, profe. Vale, recuerden que estos system.out.println lo que nos muestra es lo que el usuario está viendo, ¿no? ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias? ¿No? Listo. Profe, una pregunta, otra. Señorita. Si yo quisiera capturar ese dato después de haberlo ingresado por la consola, ¿se puede? ¿Cuál? Pues cuando lo ejecutas, cuando yo ya ingreso los valores, ¿se puede después capturar lo que yo ingresé? No entiendo. O sea, yo ejecuto el main y ingreso todos los valores. Sí. ¿Hay forma de que yo almacene esa información en alguna parte? O sea, que las pueda como ir registrando. O sea, no que cada vez que lo ejecute se borre. Ah, pero es que ya eso se haría directamente, o sea, tú me dices esto, espérame a ver si te entendí. Entonces tengo aquí un vector de 3. Entonces tú me dices estos números que yo estoy ingresando, que él los guarde, Sí, Sí. que luego que termine la ejecución no se borren. sí. Bueno, en ese caso, cuando ya se manejan inserciones de datos por teclado, la única forma en la que yo lo pueda guardar al punto en el que ustedes están es con bases de datos. Mm, Pero como aquí no estamos trabajando aún esa parte, pues solo garantizamos la ejecución de los algoritmos y su funcionalidad. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Él hace ahí su ordenamiento y cumple con su ejecución. Ya cuando ustedes trabajen bases de datos, pues habrá forma de guardar estos valores, ¿sí? sí. Digamos que ya son aplicaciones ya más con un nivel mayor de complejidad, porque claro, lo ideal es que luego que lo guardó y lo ejecutó, pues nos guarde el registro de la información que se digitó. Pero eso se hace más adelante. Ah, listo, profe, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas o inquietudes? Si adivinan cuál es el segundo punto del taller de método burbuja, se ganan un premio. Que no sea con string. Pasar la sprint. No, tampoco. Entonces, primer ejercicio es este igualititico como lo acabo de explicar. ¿Listo? El segundo ejercicio, ¿cuál es? Tenemos dos métodos. 1 y 2 métodos. Entonces, vamos a separar de nuestro main esos dos métodos que ya tenemos. ¿Cómo los ejecutaríamos desde el main? ¿Qué deberíamos hacer? El famoso qué. O sea, hacer otra clase Encapsularlo. de... Exacto. Muy bien para las dos. Hay que entonces encapsularlo y garantizar que funcione. Ese es el segundo punto del taller y hoy deben entregar esos dos ejercicios. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a empezar con el primero, que es este. Entonces, aquí les voy dejando las líneas de código para que ustedes vayan visualizando y me vayan contando dudas, inquietudes, sugerencias, problemas, compartan pantalla y vamos solucionándolas. Bueno, profe.
Con gusto. Profe, buenas noches. Es que entramos tardecito hoy con Vanessa. Entonces, para que no nos pongas falla, por favor. Vale, ya hasta ahora voy a registrar asistencia. Gracias. Calderón está. Sí. Previa está. Doncel no está. Feijo, Presente, profe. muy bien, Feijo. López, aquí está. Mora ya llegó. Peña. Mora no la he escuchado. Escuché a Alejandra. Mora. Mora. Mónica sí estaba por ahí. Vargas también. Rosso también. Ellos no volvieron. Sanabria también.